Buenos días hermanos. Gracias a Dios ya estamos enlazados. Les voy a pedir que nos pongamos de pie, por favor, para orar y pedirle a nuestro Señor que a través de su palabra guíe nuestros corazones para gloria y honra de su santo nombre. Amado Cristo, te damos gracias por la bendición que nos das en esta mañana. Gracias porque podemos disfrutar de tu palabra. Gracias, Señor, por abrir nuestro entendimiento, Señor, y te pedimos, Señor, que así sea en esta mañana a través de este estudio, para que podamos reflejar, Señor, que realmente hemos entendido tu palabra, Señor, viviéndola para gloria y honra tuya. Te pido, Señor, por la vida de mis amados hermanos, para que abras su entendimiento, así como el mío, pero también te pido por mí, Señor, para que con fidelidad pueda yo predicar, enseñar, Señor, este pasaje tan importante de tu palabra, Señor. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias, hermanos, gracias. Nos podemos sentar. Gracias a Dios que ya están aquí. Gracias a Dios por la vida de nuestros amados hermanos que están ya enlazados. Y les pido que vayamos a 1 de Juan 2:15. 17, Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. Nuevo Testamento, prácticamente las últimas epístolas que encontramos en la palabra. Si ves Primera de Pedro, Segunda de Pedro, después de la serie de las cartas de Pedro, vienen las cartas de Juan. Las cartas del apóstol Juan, Primera de Juan, la primera carta, la primera epístola, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vemos entonces aquí un versículo contundente, como lo hemos encontrado en la epístola de Primera de Juan. Hemos hablado de que Primera de Juan no es una epístola gris, de grises, de medias tintas. No es una epístola tibia y no pretendo decir que hay pasajes en la Biblia que sean tibios, no. Son contundentes todos. Pero el apóstol Juan es totalmente contundente. No se anda entre las ramas, como decimos los mexicanos. Va al grano directamente, no se anda con medias tintas, con tibiezas. No es una epístola de grises, sino es una epístola de blanco o negro. ¿Eres o no eres? ¿Eres un hijo de Dios o eres un hijo del diablo? ¿Caminas en luz o caminas en tinieblas? ¿Amas a Dios o odias a Dios? Esa es la realidad y como lo hemos visto, esta epístola probablemente es la menos indicada para un recién convertido. No podemos pedirle a un recién convertido que lea la epístola de Primera de Juan, como lo han hecho en muchas iglesias y creo que era lo que pasaba donde estábamos, que nos decían que la primera epístola que te tenía que leer cuando una persona se acerca a Cristo es Primera de Juan. Ellos dicen que por el hecho de que ahí se revela que Dios es amor, el creyente o ese nuevo cristiano tiene que acercarse a esta epístola para entender que Dios es amor. Realmente sí, esta Biblia, esta epístola habla de que Dios es amor contundentemente, pero principalmente esta epístola está escrita para hacerle ver a una persona si realmente está en Cristo o no, si realmente es cristiana o no, si realmente es un hijo de Dios o no lo es, así de contundente. Por eso no es lo más recomendable para que lea una persona recién convertida esta epístola, aunque entendemos, hermanos, que Dios puede tomar cualquier pasaje de la Biblia, aún el más lejano que habla de salvación para convertir a un inconverso. Dios puede tomar cualquier pasaje de la Biblia, cualquier pasaje de su palabra para mostrarle
a una persona la necesidad de salvación que tiene delante de Dios. Mas, sin embargo, el versículo 15, velo por favor, no améis al mundo, contundente. Y esto se lo dice a cristianos, no se lo dice a inconversos. Porque un inconverso ama al mundo, está en el mundo, se entrega al mundo, vive para el mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Estas cosas que están en el mundo van a ser enumeradas al final, o mejor dicho, en el versículo 16. Obviamente lo vamos a ver con detenimiento. Ni las cosas que están en el mundo. ¿Cuáles son esas cosas que están en el mundo? Porque todo lo que hay en el mundo, y estas son las cosas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Estas son las cosas que no tenemos que amar. No tenemos que amar al mundo y las cosas del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Por qué? Porque no provienen del Padre, no son del Padre, no son conforme a Dios, sino son conforme al mundo. Y por ese hecho nosotros tenemos que odiar eso. Dios odia profundamente el pecado. Dios odia profundamente a los pecadores que no se arrepienten. Dios odia la maldad y Dios va a destruir todo lo que odia y va a bendecir y a perpetuar todo lo que ama. Y nosotros como cristianos tenemos que aprender a odiar lo que Dios odia y a amar lo que Dios ama. Eso es lo que debemos hacer como cristianos. Ese debe de ser el balance, ese debe de ser el objetivo de nuestro corazón. Ahora, en el versículo 15 estamos viendo enfáticamente una orden, no es una opción. No améis al mundo no es una sugerencia. Recuerda una cosa, hermanos, recordemos una cosa, la Biblia no da sugerencias, la Biblia da órdenes. Y se los da a los siervos de Dios, a los esclavos de Dios. Y como esclavos nosotros estamos para obedecer al amo y para agradar al amo. Es lo que tenemos que hacer. En Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué quiere decir eso? Lo que está diciendo es, buscar primeramente el reino de Dios, obedecer a Dios en el ámbito donde Él gobierna, donde Él es rey, donde Él es soberano, donde Él es el mandamás, el Adón, el Señor. El reino de Dios es el ámbito donde Dios gobierna y es obedecido. Mas buscar primeramente el reino de Dios, obedecer a Dios y su justicia. Justicia se refiere al estilo de vida que a Dios le agrada, que a Dios alaba. Entonces, hermanos, un creyente es un esclavo de Cristo, es un esclavo de Dios, que vive nada más para dos cosas, para obedecer al amo y para agradar al amo. Para eso estamos, no para darnos gusto a nosotros mismos. Por eso enfáticamente el amo, a través de Juan, lleno del Espíritu Santo, dice, no améis al mundo. Es una orden de Dios, no ames al mundo. Y como se los decía al principio, esto es para cristianos, no para inconversos. Esto es para los que dicen que andan en luz. Esto es para los que dicen que aman a Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué cosas son? Lo vamos a ver con detenimiento. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ahí se reúne toda la seducción del mundo. Toda. Y eso es las cosas que no tenemos que amar. Si alguno, y aquí es donde vamos a ver un poquito el día de hoy, esta ordenanza, pero también habla de una realidad. Al final del versículo 15, velo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Totalmente contundente. Si alguno ama al mundo. Ahora, ve ahí esta expresión. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Estamos viendo dos tipos de amor, dos tipos de amores, por decirlo así. Un amor conforme a Dios y un amor ajeno a Dios. Un amor que Dios avala y un amor que Dios reprueba. Y lo más interesante, hermanos, es de que si uno ve las dos palabras
amor que hay en este corto tramito del versículo 15 al final. Dice, si alguno ama, esa palabra ama es prácticamente igual a la otra palabra amor que encontramos al final del versículo 15. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y las dos palabras en griego son derivadas de la palabra ágape, el amor perfecto, el amor divino, el amor de Dios. Y si uno entra en un conflicto porque dices, bueno, ¿por qué en el versículo, en el inicio de este medio versículo de Primera de Juan 2, versículo 15, ¿por qué Juan no ocupó la palabra fileo? Por ejemplo, muy utilizado por los griegos. Muy utilizado, fileo, amistad, que se refiere el amor entre amigos, el amor filial. Pero sin embargo está utilizando la palabra ágape, agapao. Ajá. Aquí entonces, hermanos, es donde tenemos que analizar qué está diciendo. Si alguno ama, si alguno agapao, a lo mejor dicho de una forma muy mexicana, si alguno agapea al mundo. Y entonces, ¿a qué amor se refiere? O sea, ¿qué está pasando aquí? El amor agape, hermanos, es el amor que se da incondicionalmente. El amor que se entrega en totalidad. El amor que se entrega, hermanos, en la integridad del ser. El amor ágape es el amor que se da en integridad. El amor que se entrega en totalidad. El amor que se da incondicionalmente a alguien. Es el amor de Dios. Porque ese es el amor que vemos, por ejemplo, en Juan 3:16. De tal manera ágape, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a pesar de cómo es la humanidad, a pesar de las fallas de los hombres, a pesar del pecado. Dios amó incondicionalmente en una decisión basada en la contundencia de su ser, dio a su Hijo para salvación de los pecadores que creyeran en Él. El amor que se da incondicionalmente, que se entrega en plenitud. Ese es el verdadero amor, es el amor que debe de haber en un matrimonio. Es el amor que debe de haber en la iglesia, es el amor que debe de haber en todo cristiano. Mas, sin embargo, hermanos, aquí lo que están cometiendo o lo que está cometiendo como un gran error ese creyente es que se está entregando en integridad, incondicionalmente, en totalidad al mundo. Eso es lo que está pasando. Ahora ve la expresión, si alguno ama, hipotéticamente, o sea, como diciendo, si hay algún ser extraño como esos, que se dice cristiano, pero ama, agapea al mundo. O sea, la expresión, hermanos, esa expresión ama, ese verbo es hipotético. O sea, si se da el caso, el raro y extraño caso de uno que se dice cristiano, pero sin embargo se entrega incondicionalmente al mundo y ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, el amor de Dios no está. El amor de Dios no lo ha transformado, no existe. Por favor, ve el versículo, es tremendo esto. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, se entrega al mundo incondicionalmente, si se entrega, agapea al mundo de esa forma, está entregando un amor verdadero a algo que es totalmente falso, dice, el amor del Padre no está en él. El amor del Padre, que es un amor que se entrega incondicionalmente,
El amor del Padre, que es el amor verdadero, el amor ágape, no ha producido efecto de transformación en el corazón de esa persona. Entonces, por tanto, hermanos, esa persona, aunque diga que ama a Dios, no ama a Dios. Porque o amas a Dios o amas al mundo. Nadie puede servir a dos señores, lo dijo el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Nadie puede servir a dos señores. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. O amas a Dios o amas al mundo. No hay tal cosa como un cristiano que diga que ama a Dios, pero sin embargo se entrega en amor al mundo. Creo que se los decía al inicio de esta sección. Imagínate a un hombre que llega casado a su casa y le dice a su esposa, amada, tengo otra mujer, pero no te preocupes, hay amor para las dos. ¿Tú qué? ¿Esa mujer cómo reaccionaría? Diría, ay, no te preocupes, qué bueno que tienes amor para mí. Ay, vete con aquella, ¿no? No. O sea, esa mujer tiene todo el derecho a exigir. Esa mujer tiene todo el derecho a reclamar un pacto que hizo ese hombre de fidelidad, que cuando dijo sí a ella, le dijo no a todas las demás. Cuando un cristiano le dice sí a Dios, le dice no al mundo. Cuando un cristiano dice yo soy cristiano, está diciendo yo odio al mundo. Implícitamente lo está diciendo. Esa es la convicción de su corazón. No puede salir que su amor está dividido en dos. No puede salir que dos mujeres y un camino, ¿no? Por decirlo así. Los que se rieron son de mi edad, ¿verdad? Y los chavos dijeron, ¿y este de qué está hablando? ¿No? O sea, no puede salir con eso. O sea, o amas a Dios o amas al mundo. No puede ser. Pero si alguno hipotéticamente, en una situación tan extraña, pero que se da, tiene un corazón que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, algo que he aprendido ahorita con todo esto del estudio del griego y todo eso que me trae muy apasionado, es que la expresión ama, si alguno ama, esa expresión, hermanos, ese verbo está reflejando una realidad hipotética, pero a fin de cuentas realidad. O sea, está diciendo, si alguno ama hipotéticamente, pero se encuentra en una realidad de que está amando al mundo, la realidad contundente es esta, ¿ve? El amor del Padre no está. Ese verbo, hermanos, ese verbo es presente indicativo activo. Ese verbo es presente indicativo activo. ¿Y sabes qué pasa con los verbos en griego? Los verbos en griego, el presente no habla tanto del tiempo, presente, pasado y futuro, sino habla más de una realidad. Para los griegos, más significativo en los verbos era la realidad que el tiempo del verbo. Entonces, cuando dice el amor del Padre no está marcando más que el tiempo una realidad contundente. No está. Está mostrando que no existe el amor del Padre en esa persona. No está, no existe, nunca existió. La realidad es que nunca existió. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre nunca estuvo en él. Esa es la realidad contundente. No hay tal cosa, hermanos, como gente que dice, ¿sabes qué? Yo antes era cristiano. Es que antes mi hijo era cristiano. No, o sea, no te equivoques, nunca lo fue. Es que yo antes era cristiano. No te equivoques, nunca lo fuiste. El que ama al mundo, el que se entrega de esa forma al mundo, el amor del Padre nunca estuvo en él, nunca. Pero él se atrevió a decir que era cristiano. En algún momento se autoengañó. Como lo hemos visto
en el inicio de la epístola, ¿no? Aquel que dice que anda en luz, pero anda en tinieblas, se miente a los hermanos, se miente a sí mismo y pretende mentirle a Dios. Pero aquí es contundente Juan, o sea, está diciendo, no te equivoques. Si tú amas al mundo, nunca has tenido la realidad de que Dios con su amor te ha transformado. Porque el que realmente, hermanos, donde Dios pone el ojo, pone la bala. O sea, donde Dios dice, aquí hay transformación. Si no, pregúntale a Pablo. Pregúntale a Pablo si no fue transformado por el amor de Cristo. Pregúntale a los apóstoles si no fueron transformados por el amor de Cristo. Donde Dios dice, yo voy a morar en esa persona, yo voy a poner mi amor, mi presencia santificante en esa persona va a cambiar a fuerza. De repente hay gente que cuestiona la vida cristiana, ¿no? Y uno se dice cristiano y lo tenemos que decir, pero más que decirlo, lo tenemos que vivirlo. De repente la gente ve la vida del cristiano inicial, del cristiano niño, como lo vimos en esta misma epístola, ¿no? Que pasa uno de niño a joven, a padre, que pasa un proceso de madurez espiritual y luego ve la vida de ese cristiano que apenas está avanzando en la fe y cuestionan, mira, y se dice cristiano. Sí, o sea, hay cosas que tiene que empezar a aprender. El amor del Padre lo va a transformar y lo va a alejar del mundo. Y la forma de que ese creyente se va a alejar del mundo es a través del odio que va a tener al mundo. Ahora ya no va al mundo, ahora lo va a odiar. Y lo que uno odia, hermano, le toma distancia. Pero siempre cuando te digan, mira ese muchacho que dice que es cristiano, quién sabe qué tanto, ¿cuánto tiempo lleva en la fe? Yo te pregunto, a lo mejor, no, pues no sé, dice que tiene hace como 3 meses. Dale chance. Pero vamos a verlo en 2 años, vamos a verlo en 3 años, porque la carrera de fe, hermanos, es una carrera. No es que estemos ya en la meta de repente, sino que vamos progresivamente hacia la santificación, hacia la santidad perfecta. Dale chance. Pero si en 3 años no odia al mundo y sigue ahí, el amor del Padre nunca estuvo, nunca. Esa es la realidad. Entonces, hermano, fíjate, si alguno ama, verbo, que muestra una hipotética realidad, pero a fin de cuentas, si esa persona pasa de la hipótesis a una realidad contundente, entonces lo que marca después de la coma, el amor del Padre no está. Esa es la realidad, nunca estuvo, no existe en él, no existe en él. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol Juan sería, si alguien cuyo patrón de vida es amar al mundo, su patrón de vida o su continuidad es amar al mundo, entonces definitivamente esa persona no puede decir que tiene el amor de Dios en su corazón. Aquí es donde uno empieza a analizar, porque recuerda una cosa, la Biblia no es para decir, híjole, ay, mira qué mal está aquel. Lo primero que tenemos que hacer con la palabra de Dios es un espejo, es cómo estoy yo, o sea, cómo está el asunto. Y creo que progresivamente Dios nos va a hablar de las cosas que amamos y que nos dan evidencia realmente de lo que somos. Lo que amas es lo que eres. Lo que amo es lo que soy. Si amo las cosas de Dios, soy un hijo de Dios. Si amo las cosas del mundo, entonces no puedo caer en la falsedad de decir que soy un hijo de Dios. No puede ser, ¿no? Un verdadero creyente no puede amar al mundo. ¿Por qué? Porque el amor del Padre está en él. ¿Sí?
¿Te fijas? ¿Y quién está diciendo eso? Jesús, y lo está narrando Juan, el mismo que escribió la epístola. Entonces, ¿de dónde sacó Juan todo esto en la epístola? De la enseñanza que Jesús dio. Ahora, ve cómo son totalmente opuestos el mundo y Jesucristo, el mundo y Dios. Dice Jesús, el mundo me odia, me rechaza. Den por hecho que a ustedes también los van a rechazar. O sea, el mundo nos odia, hermanos, el mundo nos odia. Por nuestra cosmovisión, por nuestra vida, por nuestro testimonio, el mundo nos odia. Nos odia. Pero Jesús aclara, dice, den por hecho que si a mí como el amo me han despreciado, ustedes como siervos de la casa también serán despreciados, ¿no? Entonces es patético el hecho de que un cristiano ame lo que lo odia. Un cristiano ame lo que lo odia, porque el mundo no ama a nadie, a nadie. El propósito del mundo es destrucción de la humanidad. El mundo, el cosmos, el orden mundial, lo que busca, hermanos, es destruir a la humanidad. Toda esta cuestión de género, homosexualidad, lesbianismo, aborto, salud reproductiva, según le llaman salud reproductiva, pues se oye bonito, salud reproductiva, pero realmente es legalización del aborto. Lo único que buscan, ¿qué es? Destruir, matar, destruir lo que Dios ama. Entonces, es correcto, Laurita. ¿Y de dónde lo sacó Juan? Pues Juan nos está diciendo al principio de la epístola. Dice todo lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. O sea, todo lo que Jesús nos enseñó es lo que yo les estoy recordando a través de la epístola. No les estoy inventando el hilo negro. Jesús lo enseñó, nosotros lo predicamos a la iglesia, ustedes lo recibieron como verdad y fueron salvos a través de ese mensaje. Y yo nada más les estoy recordando que el que dice que ama a Dios, pero ama al mundo, el amor del Padre no existe, nunca estuvo. Nunca estuvo. Un verdadero creyente no puede amar al mundo, pues goza del amor del Padre, de la gracia que lo ha salvado del mundo por medio del perdón. Por ejemplo, aspectos aquí lo que está diciendo el apóstol Juan, el amor del Padre. ¿Cuál es el amor del Padre? ¿Cómo podríamos definirlo? El Padre muestra su amor a través de perdonar a los pecadores, porque el que ama perdona. Cuando hay un genuino arrepentimiento, ¿qué viene, hermanos? Recuerden una cosa, cuando alguien realmente se arrepiente, ¿qué viene? El perdón. El perdón no se le da a la gente, hermanos, nada más por el hecho de decir, yo te perdono. Mientras que el otro ni siquiera ha venido a pedir perdón. No, eso es antibíblico. Eso es antibíblico. La otra vez estaba viendo unos videos en YouTube muy buenos de enseñanzas y sale el videito chafa, ¿no? De esos que le meten dinero. Hoy, fíjate, hasta le meten una musiquita, ¿no? Y luego, ¿cómo se llama? Empieza la voz femenina muy suave. Hoy he decidido perdonarte, aunque tú nunca hayas venido arrepentido a pedirme perdón. Pero hoy he decidido perdonarte. Se oye muy chido, pero es totalmente antibíblico. Porque el perdón se da cuando el otro se arrepiente sinceramente. Y nosotros estamos obligados a perdonar cuando alguien se arrepiente. Pero no puedes salir con el hecho de que yo te perdono porque pues yo decidí perdonarte. Oye, ¿y cuándo te vino a pedir perdón? Pues nunca. Pues entonces eso no es perdón. Eso es egoísmo incluso de la persona que se cree muy elevada, ¿no? Sí, Lupita. Exactamente, entonces,
El amor del Padre se refleja cuando alguien está arrepentido y el Padre lo perdona. Recordemos una cosa, si una persona se arrepiente no es porque quiera, es porque Dios puso en su corazón arrepentimiento. Hasta para eso somos chafas, hermano. No podemos ni siquiera arrepentirnos nosotros solos. Pero Dios en su obra pone arrepentimiento en el corazón y va delante de Dios y le pide perdón. Entonces el amor del Padre se refleja. ¿Por qué un creyente no puede amar al mundo? Porque el amor del Padre está en él. Porque Dios lo perdonó. O sea, Dios te perdonó. Colosenses 1:14. Colosenses 1:14. ¿Por qué tanto recuerdo, tanto énfasis de los apóstoles recordando a la iglesia? Cristo te perdonó, Dios te perdonó a través de Cristo. ¿Por qué? Porque es bueno recordar, a veces se nos olvida que si nosotros estamos delante de la presencia de Dios es porque Él nos perdonó a través de su amor. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea, Cristo murió, su sangre. Cuando veas la expresión, la sangre de Cristo, se refiere a la muerte de Cristo. ¿Cómo fuimos perdonados? A través del sacrificio, de la muerte sustitutiva de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué un creyente no debe de amar al mundo? Porque el amor del Padre está en él. ¿Y qué implica el amor del Padre? Dios te amó, Dios te perdonó. ¿Qué más quieres? O sea, tienes la libertad para seguir hacia el cielo. ¿Para qué te regresas al mundo? Si a través del perdón el camino está abierto para la santidad. Entonces, ¿por qué te quieres regresar y ver atractivo el mundo y entregarte al mundo? ¿Por qué un cristiano no debe de amar al mundo? Porque tiene el amor del Padre. Y déjame decirte una cosa. Cuando tú amas a una persona, ¿quieres que esa persona te conozca? ¿No? Porque mira, nos tenemos que amar todos aquí, ¿sí o no? Pero y es normal que puede ser que dentro de la iglesia que amas a todos, tengas una relación más estrecha con un grupo. Y esto no es favoritismo, no es acepción de personas, es que tienes como que un poquito más de comunión con otro, con algunos, con una familia. Y cuando tienes ese amor tan estrecho, tú quieres que te conozcan y los invitas a tu casa y les hablas cosas más íntimas. Incluso siendo cristianos es bueno tener esa intimidad y decirle, ¿sabes qué? Yo te quiero mucho, hermanita, y te quiero decir algo muy íntimo de mi corazón para que tú ores por mí. Tú quieres, porque amas, quieres establecer un vínculo más relacional, más abierto, más pleno en conocimiento mutuo, ¿no? Entonces, Dios nos ama, el amor del Padre está en nosotros, porque Él permite que tengamos un conocimiento adecuado de quién es Él y de qué es el mundo. O sea, ¿quieres saber quién es Él? Lee la Biblia. ¿Quieres saber qué es el mundo? Lee la Biblia. Muchos quieren descubrir lo que es el mundo a través de Facebook, a través de artículos chafas que encuentran en internet, pero el mismo mundo se oculta en el mundo, ¿no? Pero ¿qué desnuda al mundo? ¿Qué muestra la realidad del mundo? ¿Y qué muestra la realidad de Dios? La palabra. Entonces, ¿por qué un creyente no puede amar al mundo? Porque tiene un conocimiento adecuado de la realidad de Dios. O sea, sabe a través de la Biblia cuánto Dios odia al mundo, cuánto Dios hizo por ese mundo para salvarlo. Pero si ese mundo no se arrepiente, ¿cuánto va a hacer Dios para destruirlo? Para destruirlo. Pero también tenemos un conocimiento adecuado de lo que es el mundo en sí. Primera a los Corintios 2:16. Primera a los Corintios 2:16.
Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién? O sea, ¿quién sabrá? ¿Quién tendrá el pensamiento de Dios? ¿Quién? Pues la respuesta es fácil. Nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, más nosotros, tenemos la mente de Cristo. O sea, nosotros conocemos a Dios y conocemos al mundo. El mundo no nos va a seducir porque lo conocemos. El mundo no nos va a seducir porque simple y sencillamente conocemos sus artimañas. Pero el mundo no nos va a seducir porque conocemos a Dios y sabemos que Dios odia al mundo. Odia al orden mundial que va totalmente en contra de él. Sí, Lupita. ¿Y dónde encontramos esa realidad? En la Biblia. Entonces, ¿por qué un creyente no ama al mundo? Porque tiene la realidad de la Biblia, y la realidad de la Biblia le dice odia al mundo. ¿Por qué? Porque estoy para obedecer a Dios. Porque si digo que amo a Dios, tengo que guardar sus mandamientos. Y dentro de sus mandamientos está: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Colosenses 1:9. Colosenses 1:9. Esta debe ser la oración de la iglesia, hermanos. Cuando ores por la iglesia, que me imagino que debe ser constantemente, tienes que orar como oró el apóstol Pablo por los colosenses. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, colosenses. No cesamos de orar por los cristianos, de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Oye, ¿para qué te metes en eso? ¿Por qué estás viendo eso? ¿Por qué codicias eso? Te falta inteligencia. Pareces tonto, ¿no? ¿Sí o no? Discernimiento, inteligencia espiritual que solamente va a venir a través de entender la voluntad de Dios. Y esto es a través de estudiar la palabra, ¿no? Para que andéis, o sea, teniendo esa inteligencia espiritual, entonces vas a andar. Esa palabra, hermanos, ¿cómo es común entre los apóstoles? Andéis, estilo de vida, andar, el estilo de vida de andar en luz, en santidad, de ir en pos de Cristo, de pisar donde Él pisó, de vivir y pensar y actuar como Cristo vivió y actuó cuando estuvo aquí en la tierra, para que andéis como es digno del Señor, agradándole ¿en qué? En todo. No, es que yo le voy a agradar a Dios en este ámbito de mi vida, pero en este, pues, se lo voy a dejar al mundo un tantito, ¿no? O sea, esto es para Dios y esto es para el mundo. Todo o nada. Todo o nada. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Crecer en el conocimiento de Dios. ¿Qué estás estudiando en la Biblia? ¿Cuál es tu estudio de esta semana? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás estudiando? ¿Qué estás escudriñando? ¿Qué estás haciendo? No, es que no he podido leer la Biblia, hermano. Pues entonces, ¿cómo vas a poder andar agradándole a Él si no sabes lo que le agrada? ¿No? Un cristiano no ama al mundo porque es fiel al que venció al mundo, ¿no? Un cristiano no ama al mundo porque es fiel al que venció al mundo. Santiago 4:7. Ahora, si ese cristiano es fiel al que venció al mundo, ese cristiano vence al mundo y vence al líder del mundo. ¿Quién es el líder de este mundo caído? Satanás. Y el cristiano, hermanos, vence a Satanás.
O sea, imagínate, ni siquiera está diciendo que vencemos al sistema creado por Satanás, sino vencemos al mismo Satanás. O sea, dices, wow, entonces los cristianos son superpoderosos. La respuesta es sí, pero no por nosotros, sino porque Cristo es el que venció al diablo. Ahora, hermanos, dicho sea de paso, nosotros no tenemos ninguna potestad sobre Satanás. O sea, Satanás no lo podemos reprender, ni atar, ni echar fuera. Nada de eso. Eso es una falacia. Eso no existe. Eso está sumamente mal. Está penalizado hasta por la Biblia. Si no lees Judas, la epístola de Judas, y te vas a dar cuenta que los que pretenden atar a Satanás, echar afuera a Satanás, son de veras irracionales, son soberbios, que no tienen respeto por potestades superiores, y potestad superior es Satanás. Satanás, hermanos, es un ángel caído, pero Dios, porque Él sabe por qué, no le ha quitado su poder. E incluso el mismo ángel Gabriel, cuando estaba contendiendo con él por la osamenta, por el cadáver de Moisés, Gabriel no quiso entrarle y dijo que el Señor te reprenda. Fíjate, Gabriel, el ángel Gabriel. ¿Quiénes somos nosotros, hermano, como padre? Si Gabriel no le entró, yo sí, y te reprendo y te ato, y quién se entra, y quién se... ¿Quién eres? Ahora sí que, ¿quién eres tú? Miguel, perdón, el ángel Miguel, exactamente, el ángel guerrero, el ángel de Dios, el ángel que regresará, ¿verdad? Con todos las legiones de ángeles del Señor. Pero, sin embargo, el cristiano tiene poder. Santiago 4:7. Santiago 4:7. No podemos amar al mundo porque por la obra de Cristo hemos vencido al líder del mundo. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. Esta es la victoria del cristiano. ¿Cuándo un cristiano le gana al diablo? Cuando se somete a Dios. Cuando hace la voluntad de Dios. Cuando Dios dice algo a través de su palabra y ese cristiano lo hace. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Y la expresión de huirá en el griego es huirá en cobardía, cobardemente huirá. El diablo huye cobardemente cuando ve a un cristiano, no haciendo guerra espiritual en el ámbito de que te reprendo y todo eso, no, cuando ve a un cristiano haciendo una verdadera guerra espiritual que implica someterse a Dios. El diablo no le tiene miedo al cristiano, le tiene miedo a Dios. Y cuando el cristiano se somete a Dios, el diablo huye de Dios. Entonces, ¿sí? En el desierto, Mateo 4. ¿Quién estuvo ahí tentando a Jesús? El mismo maligno en persona. Y en las tres tentaciones, y lo vamos a estudiar en este pasaje, hermanos, en las tres tentaciones es evidente algo. El diablo le dice, Jesús, toma tus propias decisiones. Si tienes hambre, convierte estas piedras en pan. Si quieres ser glorificado, pues avienta del pináculo del templo y exige que vengan unos ángeles y te sustenten. Si quieres tener todo este mundo, entonces póstrate delante de mí y adórame y te lo doy. O sea, tú toma tus propias decisiones y haz al Padre a un lado. Tú arregla tu problema ahora. Ahora, no necesitas del Padre. Y Jesús en la primera, segunda y tercera tentación dijo, no, el Padre proveerá. No, el Padre proveerá. No, el Padre proveerá. Y al final el diablo, ¿qué hizo? Se fue.
huyo. No pude. Y después de que el diablo se fue, el diablo manda, Dios manda ángeles a proveerle. La tierra será dada a Cristo y se la va a dar el Padre, ¿no? En ese mismo momento, después de la tentación, comió y el Padre le mandó la providencia. Hermanos, la gloria no necesita a Jesucristo aventarse del pináculo. Dios ya le dio la gloria. Él es el Señor. Entonces, un cristiano no puede amar el mundo porque él ya venció al líder del mundo a través del sometimiento a Dios, a través del sometimiento a la palabra de Dios. Primera de Juan 4:4. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A qué? A los anticristos. Vamos a hablar de eso. Porque mayor es el que está en vosotros. El amor del Padre está en vosotros. Es mayor que el mundo. Ustedes ya vencieron al mundo porque el amor del Padre está genuinamente en vosotros, que es que el que está en el mundo. Entonces, ¿por qué no podemos amar al mundo? Porque tenemos el Espíritu Santo. Porque el amor del Padre ha depositado su presencia espiritual en nosotros. Es por medio del Espíritu Santo y Cristo que tenemos una relación más íntima con Dios. Vea primera de Juan 2:12, que ya lo habíamos visto. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Ese es el inicio. Todos los cristianos somos iguales porque todos somos pecadores, pero somos pecadores ¿qué? Perdonados. Y a través de ese perdón tenemos el Espíritu Santo, tenemos a Cristo en nosotros. Dice en el versículo 13, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Ya hay un conocimiento. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Ya vencieron al maligno. Ya vencieron al malo, a Satanás. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Ya inició una relación íntima con el Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y eso va a impedir, si la palabra de Dios permanece en vosotros, eso va a impedir que ames al mundo. Eso es fortaleza. Yo recuerdo mucho a una persona que me decía, por ejemplo, de Diego, ¿no? De mi hijo, es que tu hijo tienes que meterlo al gimnasio. Se está quedando muy chiquito. Y era cristiano, ¿eh? Bueno, dice, no es cristiano esa persona. No, lo tienes que meter al gimnasio, te tiene que estirar, tiene que tienes que ser fuerte, no, tu hijo tiene que ser. Y yo nada más me quedaba pensando como diciendo, híjole, más que un ponchado largo, lo quiero cristiano. Lo quiero santo. ¿De qué sirve un cuate todo trabado de las velocidades así, que esté todo acá? Y luego los papás, no, bien orgullosos, no. Ay, mi hijo está bien alto, mide 1,86. Y sí, ¿de qué sirve eso si es pecador? Si se va a ir al infierno con todos 1,86. ¿De qué sirve? No te estoy diciendo que descuidemos la salud de nuestros hijos. Pero yo le doy gracias a Dios que mi hijo no mide lo que yo mido. Yo creí que iba a estar más alto. Pero ese varón, su estatura no está en su tamaño, sino en su crecimiento espiritual, porque Dios me ha dado la gracia de ver a un muchacho salvo. Para mí es la más grande bendición de mi vida, más que sean ingenieros, arquitectos, terminen una carrera. Si ves a tus hijos en la fe, date, pero
pega brincos como chiva de felicidad de que tus hijos son creyentes, aunque sean mecánicos, o aunque sean, que no es malo, vaya, ¿verdad? No vaya a haber un hermano que tiene contra los mecánicos, no. No. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis vencido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Ya habéis vencido al maligno, ¿no? Con toda esta plenitud que un creyente tiene en Cristo, si ama al mundo, aunque diga que es de Dios, es mentira. O sea, con todo esto que Dios da, su amor, su salvación, su conocimiento, su plenitud, su fortaleza, su victoria. Si uno dice que es cristiano y pretende decir que tiene el amor de Dios, pero ama al mundo, es una verdadera mentira. Es una verdadera mentira. El amor del Padre no está en él. Por eso en 1 de Juan 2:19 ve esto, lo que dice más adelantito, y lo vamos a ir estudiándolo, porque está en la misma epístola. 1 de Juan 2:19. Salieron de nosotros. Se decían que eran cristianos, pero no eran de nosotros, no eran cristianos. Nunca lo fueron, no eran. La realidad es que nunca lo fueron. Aunque de lengua se echaban un plato y decían yo soy cristiano, aunque llegaran a ser el mismo pastor de la iglesia, si el amor del Padre no estaba en él, era una verdadera mentira. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Imagínate la iglesia cómo sufría cuando vieron un grupo de hermanos que se fueron de la iglesia, pseudo hermanos. Y dijeron, ¿por qué se van? ¿No? ¿Por qué se van de la iglesia? ¿Qué, estamos mal nosotros? ¿Por qué estamos mal? No, dice Juan, no se conflictúen, que se vayan. Que se vayan. ¿Por qué? Porque salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, porque si hubieran sido realmente cristianos, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. En la iglesia siempre vamos a tener gente falsa. Dios nos libre que pues no sean los pastores, ¿no? Entonces ya, imagínate, como está el sacerdote, así va a estar el pueblo, como dice Oseas, ¿no? Pero siempre va a haber gente falsa. Miren hermanos, yo he orado mucho al Señor para decirle, Señor, de veras, está el Señor como testigo, parezco disco rayado, pero lo que más pido por esta iglesia es que madure para su gloria. Que nos limpie, que nos depure, que nos perfeccione. Y a veces, en ese proceso que Dios hace, saca lo que no es de Él. Y de repente los inmaduros dicen, ¡ay, la iglesia se nos está desintegrando! ¿No? La iglesia se nos está deshaciendo. No te equivoques, la iglesia de Dios, Cristo la está limpiando. Y quiero ser justo, hermanos, no estoy diciendo que los hermanos que se van o pueden estar aquí y de repente se van, no son cristianos. Dios, hermano, dispone de sus hijos y los pone donde quiera. Pero la evidencia, hermanos, es de que muchos cuando se van de la congregación están mostrando algo que se llama apostasía. Negaron la fe. Nunca lo fueron. Apóstatas. Segunda de Timoteo 4:10. Creo que lo estudiamos al inicio de este estudio del versículo 15. Porque Demas me ha desamparado. O sea, que se decía cristiano, que me ayudaba, que estaba conmigo, dice, me ha desamparado. O sea, se fue, me dejó solo, amando este mundo.
amando el mundo, amando este mundo. O sea, el amor del Padre no está en esa persona porque es capaz de abandonar todo lo que implica la vida cristiana y a Cristo mismo por ir y amar al mundo. Es como un adulterio espiritual. Es como un hombre o una mujer que estando casados, contundentemente y estúpidamente deciden irse con otra persona. Y uno dice, ¿qué le pasa? O sea, no sabes todas las implicaciones y los problemas que va a llevar eso, pero dice, yo he decidido. Y cuando a esa persona se le pregunta, ¿por qué hiciste eso? Es que la amo. Es que lo amo locamente. Ten cuidado con eso. Porque si ese amor no está en Cristo, ya te equivocaste. Si ese amor y esa pasión no está en Cristo, ya te equivocaste. Y eres capaz de empezar a hacer como mezcolanzas, ¿no? Dice, bueno, sí, Dios es así, pero pues, miren, vamos a hacer opciones aquí en el mundo, ¿no? Y vamos a poner variables, pero no me voy a meter, pero sí. ¿Sabes cuál es el indicio principal o cuándo empieza esa situación de que realmente un cristiano pasa, un pseudo cristiano pasa a revelar realmente que era un mundano? Porque déjame decirte una cosa, esta cuestión de la mundanalidad no es de golpe, es poquito a poquito. Un mundano, no, un cristiano o un pseudo cristiano que refleja su mundanalidad no lo hace de la noche a la mañana, lo hace poquito a poquito, estableciendo algo y permitiendo en su vida algo antes del amor ágape. El amor fileo empieza a tener amistad con el mundo. Uh-huh. Uh-huh. Exactamente. El mundo es seductor. El mundo sabe su chamba. El mundo sabe llamar la concupiscencia que todos tenemos. Porque un cristiano, hermanos, tiene concupiscencia. Un cristiano aún es un pecador. Aún hay pecado, un remanente en pecado. Y el mundo va a ser seductor a esa concupiscencia, a esa debilidad que tenemos todos, ¿no? Pero una persona no se convierte en mundana de la noche a la mañana, es progresiva. Y esa progresión, ese pasar a ese amor ágape, o sea, ese amor de entrega total al mundo, empieza con algo. Ve a Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, han cometido adulterio espiritual. Espérate, Santiago, ¿por qué? ¿Por qué dices que hemos cometido adulterio espiritual? Si yo no amo al mundo, no, pero ve, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Cómo un cristiano llegó a amar al mundo? Porque primero se hizo amigo del mundo. Y empiezan a decir, por ejemplo, los hermanos jóvenes que no se han casado y ven a alguien atractivo en el mundo que no es del conforme a Cristo, porque la palabra de Dios dice que un cristiano se tiene que casar con una cristiana, que una cristiana se tiene que casar con un cristiano, pero ven un amigo atractivo y establecen una relación de amistad con él, pretendiendo que en algún momento, pues, el Señor lo santifique.
les dé una enjuagada con cloro espiritual y ya sea cristiano. Lo empiezan a evangelizar, por decirlo así, ¿no? Te voy a predicar de Cristo con la esperanza de que un día, y ahí ya con ese corazón, con esa intención del corazón está mostrando esa persona que ya es un alma adúltera. Porque se está convirtiendo en amigo. No es que no lo amo, nada más es mi amigo, pero tú ya te estás convirtiendo. La mundanalidad, el amor al mundo comienza con la amistad al mundo. Aceptarlo, relacionarse, buscando algo más. Sí, Lalo. Una pregunta, cuando hablamos que ya una persona es conversa cristiana, dice no ames al mundo porque el amor del Padre está en ti. Entonces, cuando una persona empieza de nuevo a coquetear o a poner atención en las cosas del mundo, o sea, quiere decir que genuinamente no se convirtió. ¿Eso es lo que está pasando? Lo hablamos ¿qué te parece el martes? Pero sí, o sea, cuando una persona es progresivamente y va y empieza a establecer amistad para después entregarse al mundo en amor, o sea, me entrego incondicionalmente y me vale todo lo demás, porque te amo, o sea, nunca fue cristiana. Pero no debemos de olvidar, hermano, que un cristiano sigue siendo un pecador que puede ser seducido por el mundo y que puede ser, aunque no debe, un día caer en él. Pero por eso tenemos la gracia del Señor, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero nadie se hace mundano de la noche a la mañana, empieza poquito a poquito. El cristiano se le olvida poner límites, decir, ¿sabes qué? De aquí no. O sea, yo que le abro mi corazón a esta persona, ¿yo por qué me voy a sentar a comer con esta persona? ¿Por qué voy a estarla buscando frecuentemente? No, ya tengo que poner aquí mis límites. Pero cuando el cristiano dice, no, pues los límites los quito y como que me voy entregando, haciendo más amistad, después de la amistad termina en amor incondicional y entrega a eso que inicialmente empezó con la amistad. Hermanos, es como una relación. Antes de ser esposos, primero fueron amigos, ¿no? Es muy raro el caso donde de plano dicen, ¿sabes qué? La conocí y al otro día me casé con ella. No, la conocí, nos conocimos, establecimos amistad, una relación, 2 años, 3 años y después terminó ¿en qué? En matrimonio y consumación y unión. Pero el que empieza con la amistad del mundo y sigue y sigue y sigue, al rato va a ser un matrimonio, consumación y unión. ¿Y esos? Durante todo ese proceso no se pudieron haber rajado. Durante todo ese proceso no pudieron decir, no, ya basta. O sea, no estamos diciendo que un cristiano no caiga, no empiece en ese camino, pero un verdadero cristiano dice, no, espérame, la estoy regando, esto ya no va. Esto no es luz, esto ya es tinieblas. Perdóname, Señor, me salgo de eso y hoy camino en santidad, ¿no? Qué bonito, ¿no? Qué bella es la palabra de Dios, hermanos, y pidamos al Señor que sigamos creciendo en ella. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra poderosa, Señor. Gracias por el énfasis, Señor, apasionante del apóstol Juan, Señor, en estas palabras, no améis al mundo, contundente, Señor, es como una advertencia a aquel que va directamente, Señor, al precipicio, Señor, a la muerte y no se ha dado cuenta, no améis al mundo. Pero, Señor, te damos gracias porque nosotros podemos ser advertidos, porque nosotros podemos corregir, Señor, cuando por alguna situación estamos caminando en un camino de muerte, Señor. Hoy tenemos, Señor, tu amor, tenemos tu presencia, tenemos tu perdón, tu palabra, tenemos el conocimiento de la verdad, Señor, de quién eres tú, de quién es el enemigo, de qué es el mundo, de qué es la santidad, Señor. Y hoy estamos apercibidos, Señor. Somos los seres más inteligentes espiritualmente hablando, Señor, porque podemos discernir, Señor, la realidad del mundo y alejarnos de él,
y podemos discernir la realidad de la santidad tuya, Señor, y consagrarnos a ese camino. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, gracias por este estudio y que se haga carne en nuestras vidas, en tu nombre, para tu gloria. Amén. Bien, hermanos, pues Dios los bendiga y nos estamos viendo a las 11 de la mañana.